Nos volvemos a encontrar, nos volvemos a ver. Ya estamos en la última lección, el último repaso de este libro Josué. Hay un llamado de parte de Josué a seguir a Dios, elegirlo a Dios. Está en el capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué. Y entonces Josué tiene una reunión en Siquem. Recuerdan que Siquem aparece allá en el Antiguo Testamento. Esta ciudad era conocida, seguía siendo conocida. Era una ciudad patriarcal, ahora ya es una ciudad de Israel. Invitó a los oficiales, a los príncipes, al pueblo. Y entonces les recuerda en su último discurso que dice: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, el padre de Abraham y de Nacor, pero en aquel lugar estaban adorando y servían a dioses extraños. Y pensar que la genealogía de Noé da a este grupo el ascendiente Sem, hijo de Noé. A pesar de esa situación, Dios elige de la línea de Sem, elige a Abraham, para que comience a formarse el pueblo de Dios y reciba la promesa del lugar donde se va a instalar el pueblo de Dios. Aquí quiero hablar de dos conceptos teológicos. Primeramente vamos a hablar, si quieren anotarlo, puede ser interesante, vamos a hablar del indicativo de Dios. Indicativo de Dios. ¿Qué es el indicativo de Dios? Es cuando Dios habla y dice lo que ha hecho. En castellano lo tenemos en el verbo indicativo. Indicativo. Yo canto, yo escribo, yo corro, yo miro. Ese es el indicativo. Yo realizo la acción. Aquí Dios es el que realiza la acción. El verso 3 dice: yo tomé a vuestro padre, Abraham. Una decisión
puramente de gracia, porque en Abraham no había ningún mérito. Solamente es la elección de Dios de esa persona. Vuelta de página, verso 5. Yo envié a Moisés y a Aarón a Egipto. Yo envié. Entonces en el indicativo. Yo saqué a vuestros padres de Egipto. Saqué a vuestros padres de Egipto. Yo, el 8, os introduje en la tierra de los amorreos. Mas yo los entregué en vuestras manos, poseíste su tierra. Yo envié delante de vosotros tábanos. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, y de las viñas y olivares que no plantasteis. Entonces, esto es claro en este discurso, que les está recordando Josué la acción de Dios. La acción de Dios es la que realiza toda la obra de salvación, de redención del pueblo para el pueblo de Israel. Comienza con una elección de un personaje primero, que es Abraham. A este personaje lo saca de allá, de la Mesopotamia, lo saca y lo lleva a Canaán y le dice: tú eres el elegido y esta tierra te la voy a dar a ti y a toda tu descendencia que vendrá. Tu descendencia va a tener esta tierra. Repite lo mismo a Isaac y repite lo mismo a Jacob. Entonces, en diversas oportunidades en el Antiguo Testamento se habla de estos tres patriarcas que son los formadores del pueblo de Dios y son los que reciben las promesas de Dios y son los que esperan que las promesas se cumplan. Tanto en Abraham, en Isaac, en Jacob. Ahora, quedamos claros con el indicativo de Dios. Nos falta algo. Hay que colocar ahora el imperativo de Dios. El imperativo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por el hecho de haber hecho todo eso Dios a tu favor y a mi favor, a nuestro favor, ahora Dios te pide. Pero te pide con amor, no te está exigiendo. Te está hablando a tu libre albedrío que debe entender lo que ha sido el indicativo de Dios y todo la manera como la cual Dios se jugó por nosotros, dándonos todo y haciendo todo, y ahora viene el imperativo. Mira el imperativo. Ahora pues, el caso de ustedes, de nosotros. Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad.
Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, tanto del otro lado del río como en Egipto. Quitad de en medio la idolatría. Y entonces dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se dio cuenta del indicativo de Dios. Se dio cuenta de cómo Dios armó la historia, cómo intervino en la historia y cómo dirigió la historia para formar el pueblo de Dios asentado en Canaán. Pero él también entendió que tenía que darle una respuesta a Dios y tenía que vivir de acuerdo a eso que Dios le había dado, y por eso dice, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Se está hablando acá de una fe de casa, una fe de familia. Porque evidentemente está involucrado el esposo, la esposa, los hijos, los abuelos, que conforman la estructura de la familia, de nuestras familias. Y no es solamente el hecho de que yo me salve por la gracia de Dios, sino que debo y me debo a mi familia, a mis seres queridos, para lograr que ellos también logren la salvación. Por eso habló de su casa. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento a veces pedía ir a la casa. Iba a casas. Permíteme ir a tu casa. Porque él quería encontrarse con la familia. Porque él apreciaba que la familia pudiera ser bendecida por su presencia, tanto a uno como a otro, como a los otros. Dice, yo en mi casa hemos elegido seguir a Jehová. ¿Te diste cuenta la importancia del concepto de casa? ¿Te diste cuenta la importancia del concepto de esposa y esposo? El concepto de padre y el concepto de hijo o hija. Lo importante que debe ser la casa, que debe servir en cada integrante a Dios. Con este discurso, Josué lo que hace es animar al pueblo a tener en cuenta las acciones de Dios y a tener en cuenta la respuesta nuestra a esas acciones. Por supuesto que en este caso nosotros estamos
libres para servir. Pero ahora, ¿cómo se puede estar libre para servir? Un esclavo del pecado no tiene el poder y la capacidad de servir a Dios mientras es esclavo del pecado. Porque su voluntad está arraigada en el mal. Dios lo que tiene que hacer es un acto de redención, un acto de liberación de cada uno de nosotros del mal, sacarnos del mal, sacarnos de Egipto y llevarnos a un lugar y establecer allí un pacto donde está la bendición de Dios y la obligación moral de la respuesta del creyente a Dios. Solamente el amor de Dios es lo que convence de servirlo y de sentirme libre de las presiones del pecado. Nunca se es más libre cuando se acepta a Dios. Jesús lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuándo somos libres? Cuando salimos del pecado. Ya no somos siervos del pecado, ahora somos libres. Y por voluntad propia nos transformamos en siervos de Dios. En mi libertad, en nuestra libertad plena nos transformamos en siervos de Él. Y en esa libertad vamos a responder con amor. Hay 3 conceptos en el día martes que quiero compartir con ustedes. El primero dice, la decisión de servir a Dios era algo solemne que debía moldear a toda la nación de acuerdo con la revelación de Dios. Primero. La decisión de los israelitas de seguir a Dios, de servir a Dios, debía ser su propia decisión, no algo impuesto por un líder, ni siquiera por Josué, en segundo lugar. Israel debía darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante sus propias fuerzas. Tercer lugar. Había que tener una relación personal con Dios como su Salvador personal. Y los llamó y los invitó a la idolatría. En este caso, está hablando de la idolatría desde el punto de vista del corazón, de la mente, de todo aquello que de alguna manera pueda apartarme de Dios. Idolatría pueden ser muchas cosas. Hay que evitar que algo se transforme en más grande que Dios. O decirlo de otra manera, hay que evitar que algo me tape a Dios. Si algo me está tapando a Dios, eso es un ídolo. Bueno,
termina el libro de Josué, se anota allí, lo habrá hecho algún otro profeta, que ya viene de la época de los jueces, cuando termina el libro, se anota la muerte de Josué y de Eleazar, terminando bien la historia de estos personajes por todo lo que hicieron, cómo sirvieron a Dios, cómo se pusieron de parte de Dios, cómo lucharon con Dios, cómo fueron ejemplos. Y cómo terminaron su vida de la mejor manera, en las manos de Dios. Nos queda el recuerdo de este libro para Josué, para Eleazar, para Caleb, de personas que fueron admirables desde el punto de vista de su servicio total y comprometido hacia Dios. No podemos ser menos que ellos. Ellos son como esas piedras que se levantaron y quedaron como monumentos. Ellos son monumentos, testimonios de cómo vive la gente cómo vive por fe en Dios. Espero que esta exhortación de Josué sea mía y sea tuya también en nuestra vida dentro de la iglesia y dentro de la familia. Es mi oración y mi palabra de bendición para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Muchas gracias.